El juego lo suelo utilizar como un mecanismo para sorprender a la mente. La mente en sorpresa erradica momentáneamente el sentido de apropiación del evento. Es decir, una mente sorprendida desvanece momentáneamente el yo, mientras la sorpresa se mantiene. Pasa lo mismo con el asombro. La sorpresa es una situación emitida por una entidad, por alguien, por un sujeto, por una situación específica. Entonces, alguien se disfraza y te sorprende, porque no lo habías visto, ¿no? En esa tesitura. Otra cosa es el asombro. El asombro lo produce la naturaleza. ¿Qué hace el asombro? Pues erradica momentáneamente al sujeto, lo desvanece, lo saca de la ecuación. Y cuando lo sacas de la ecuación, entonces ya tienes un terreno propicio para sembrar otras cosas, si logras mantener ese estado. El juego es uno de esos elementos. El juego es supremamente propicio para desvanecer a la variable del yo de la ecuación de la cognición. Porque el juego por naturaleza te suelta, mm, baja las barreras, permite niveles como la improvisación a la espontaneidad que también erradica momentáneamente al yo. Por eso entre los mecanismos de educación que se imparten, toda persona que enseña debería de alguna manera siempre asombrar, sorprender, jugar, improvisar, pues desde ese mecanismo puede llevar a la creación de un nuevo entorno donde se puede conocer de forma diferente. En los internados o en los internados que suelo realizar con algunos estudiantes, lo que intento básicamente es realizar algún tipo de juego, ya sea individual o grupal. Hay de muchos tipos. Ya los propios alumnos crean juegos y cuando dictan clases a otros, pues evidentemente coayudan a que se logre lo que voy a plantearles. Esa ausencia de sujeto de forma continua lleva básicamente a la concentración externa. La concentración es una base cognitiva sustentada en el hecho de que el sujeto externamente no aparece. Hay conciencia, pero no hay un poseedor de esa conciencia. Cuando hacemos el juego, durante los minutos que se realiza, que no son más de 2, 3 minutos, gracias a las condiciones lúdicas que provee el mecanismo, lo que hacemos es llevarlos a concentrarse sin que se enteren, por el juego. Es decir, todos caen, ¿sí? Todos caen en el agujero que hace el conejo y entonces aparece el país de las maravillas, ¿vale? Es algo parecido. Son juegos simpáticos, sencillos, no tienen conflictos en realizarse. Pueden ser numéricos de palabras, de relaciones, de movimientos. Hay todo tipo de juegos que pueden implementar esa circunstancia. Y lo que se busca es llevarlos a la concentración sin que se den cuenta. Después de unos minutos de estar allí, simplemente el juego se detiene. Se les pregunta a las personas si hay recuerdos o contenidos mentales, que miren adentro, que esculquen, que escruten en su mente, en su mundo interior. Pero como vienen de la concentración externa, entonces saltan fácilmente por simetría a la concentración interna. Mientras hayan tenido la suficiente continuidad, ¿sí?, que le lleva a sostener el estado y pasarlo adentro, entonces lo que notarán es vacuidad. Estando en la vacuidad se les pregunta, ¿esa vacuidad tiene fronteras? Entonces ellos dicen, no. ¿Tiene horizonte? No, no hay nada. Quita la vacuidad, a ver si se va. Y dice, no, no se va. ¿No? ¿Y hay pensamientos? No, no. ¿Y hay esfuerzo? No, tampoco. Entonces saltan de una concentración externa no consciente a una concentración interna totalmente consciente.
donde solo están ellos mismos, porque esa vacuidad no es un objeto ajeno al perceptor, esa vacuidad es su ausencia de historia. Y cuando están unos pocos momentos allí, entonces se afianza el estado, ¿sí? Se afianza cada vez más. Y en la medida que se afianza el estado y que el perceptor está atrás y la vacuidad está al frente, el perceptor empieza a indagarse cada vez más a sí mismo. Es decir, la vacuidad ya no importa tanto como el propio perceptor. Prevalece el perceptor sobre la vacuidad de manera espontánea. Entonces el perceptor se autoindaga, se convierte en objeto de percepción de sí mismo. Y al ocurrir eso empieza la no dualidad. Entonces emerge un campo ya no como vacuidad, sino como nadidad, sin fronteras, sin límite, totalmente homogéneo. Pero la diferencia es que el perceptor no se encuentra en un lugar específico del campo, ya no está ni atrás, ni al lado, ni arriba, ni abajo. Está en todas partes, por no decir en ninguno de ellos en especial. Y así empieza entonces a erigirse la concentración no dual. Y todo en base a juegos muy sencillos. Muchas veces estudiantes cierran los ojos y pasan automáticamente a la concentración no dual, sin necesidad de vacuidad alguna. Y se sorprenden, ¿no? Entonces les pregunto, ¿y dónde está? Dice, no en ningún sitio, existo, simplemente soy. Y claro, navegar por un universo que no tiene fronteras, en donde tú estás en no frontera alguna también, la sensación de libertad, la sensación de seidad, la viveza y la fuerza de existencia que allí se promueve es inmensa. Entonces atrapa mucho y crea una inercia tan propia que cuando la pillas correctamente puedes estar ahí horas. Es más, podrías morir ahí. Muchas veces me he planteado, digo, ya es hora de morir, este sería un momento apropiado. Es el momento apropiado porque ya lo infinito está por todas partes, ya no hay nada más. Y sí hay más todavía. Sé que hay más, pero digo, es que ya. Pero hay más todavía, sí, sí, por supuesto. Está, no solamente es infinito, están los restantes infinitos del complemento del campo. Pero cuando estás allí, en un movimiento imperceptible, donde no hay rozamiento, no hay sonido, y sin embargo hay tanta fuerza de vida y sin límites, tú dices, pero yo, ¿dónde firmo? A ver, ¿dónde firmo para quedarme aquí siempre? Porque eso es una exquisitez. Eso lava tu mente, refresca tu sistema nervioso. Eso quita las arrugas, me imagino. Todo menos las canas, porque a mí no me las quita. Pero hay más todavía. Eso se acerca al abismo. La sensación es impenetrable, es fuerte. O a veces se emerge un pulso. A veces simplemente no se puede ya ni pensar. Y no tienes otra opción que entregarte. No tienes más opción. Si lo has aprendido a hacer en la vida cotidiana, si has aprendido a confiar, si has aprendido a morir, entonces aquello es una tarea que puede conflictuar, pero que puede hacerse. Pero allí, allende el abismo, cuando te sueltas y empiezas a caer, y caes, y caes, y caes, y caes en el abismo constantemente, y de pronto se fractura la realidad y empieza a emerger el universo en todas sus diferentes facetas. Ahí aparece la meditación. Y según sea la intensidad de acceso o la permanencia en él, pues evidentemente la práctica se hace cada vez más intensa. Y todo a través de un juego de 5 minutos. Mm.